Es todo por hoy. No cantaremos a las rosas, las dejaremos madurar para hacerlas mermelada de mosqueta. Trepidante. Ya no hay tiempo de lamentos, ya no hay más. Regresa el próximo miércoles a las 21 horas con repeticiones los sábados a la misma hora. Ya no hay más. En Radio UAT de la Universidad Austral de Chile. Bienvenidos y bienvenidas a este trepidante del día 13 de octubre del 2021, a un mes de las elecciones presidenciales y a días, además, de que se inicie la escritura de la nueva Constitución. Así que estamos en días muy álgidos, muy importantes para este país. Y en esa vorágine de vida en la que llevamos con Pandora Paper y noticias varias que nos llegan de todos lados, vamos a hacer un alto en esa vida agitada que llevamos y en Chile, por supuesto, y nos encontramos hoy, vamos a conversar con el poeta Wenwan Escalona, a quien le doy la bienvenida. Hola Cristina, ¿cómo estás? Y Bien, a todas las personas que nos escuchan ahora. Así que qué bueno sentirse acompañado en medio de esta locura. Buenos días tan, digamos, tan, no sé, decisivos tal vez, ¿no? Así que bueno, un agrado estar contigo. Ahora sí, porque no, habíamos acordado una reunión previa que no pudo ser. por cosas Pero también de la vida álgida. exacto. Pero bueno, pasa los días nomás y ya estamos acá, que es lo importante. Exacto, muy bien. Bueno, Wenwan Escalona nace en Temuco en 1977, ha publicado el 2010 el libro Romería, el 2014 publica El mapa roto y hoy nos trae este libro que es ya del 2021, que son Preguntas al sur de fantasía, del libro del cual vamos a hablar hoy en particular y en general, por supuesto, de toda su poesía. Partamos entonces, primero preguntarte cómo estás, porque yo creo que de un tiempo a esta parte es una pregunta que es necesaria de hacer y que pasó de ser una pregunta cotidiana, así sin importancia. Pasó de ser, claro, meramente retórica, ¿cierto? Hola, ¿cómo estás? Casi de manera mecánica. Claro, Sí. en estos días es súper necesario, como decías tú, porque efectivamente han pasado muchas cosas, o no están ocurriendo muchas cosas, o no sucedieron, no pasaron. De pronto volvemos a ciertos rasgos de este concepto tan, digamos, tan cuestionado últimamente, que es la normalidad, y vuelven a pasar cosas a nivel del país y volvemos, no sé, es como cuando tiembla, estos terremotos que no son así, ¿cachai? No son como lineales, no es que se sacuda así la tierra, sino es que es más bien de manera ondulante. Eso ha sido bien complejo, y evidentemente hay personas, compañeros, amigos, a los cuales les ha afectado de una manera, digamos, distinta también. Hay gente que lo ha sorteado mejor. Por ahí me río mucho, digamos, sobre todo en las personas que tienen como ámbito en su vida profesional que tiene que ver con lo creativo, en donde tampoco, digamos, es que la vida les haya cambiado completamente, digamos. Hay gente que no sale mucho, yo igual tampoco salgo demasiado, ¿no? Es que entonces, claro, de repente tú extrañas cierta disposición o esa libertad de decidir, voy a ir a darme una vuelta a tal parte, ¿cierto? Y de pronto no está porque tenías que gestionar un permiso virtual con carabineros, qué sé yo, y de pronto no estaba, ya te había chupado los 2 permisos semanales, en fin, ¿cachai?
Eh, bueno, eso es lo particular, pero hay otras personas que efectivamente, digamos, se enfermaron mucho. Imagínate, mira, mi hija, tal como conversamos un rato atrás, nació hace un par de días atrás, ya, mi hija número 3 la Elun. Eh, y hay chicos que nacieron hace un año atrás, digamos, hace un año y medio atrás. Eh, yo pienso en eso, chuta, y digo, caramba, qué fuerte esta experiencia. Muchos de esos papás no tuvieron la posibilidad, incluso hasta el día de hoy, por temor a vincularlos de pronto con otras personas, ¿cachai? Generar un apego un poquito más sano, más saludable, más seguro. Por este tema, digamos, del miedo, el temor a lo que está ocurriendo, digamos, atrás. Pues sí, igual esto ha sido como casi Sí, episodios de películas de zombies, digamos. sí. Entonces, Y ha sido bien la duro. desconfianza en el otro, yo creo que también eso se instaló, la desconfianza en el otro ser humano, que chuta, puede estar contagiado, no me voy a juntar, es como no me voy a acercar a un otro. Creo que eso ha sido un golpe fuerte en términos de sociedad, ¿no? Sí, claro, eso lo he vivido con amigos muy queridos, digamos, los cuales, no sé, ya pasado los 40, digamos, todos los carretes que uno hacía, o esos encuentros, digamos, de compartir, ¿no? Lo hacíamos puertas afuera y no, pues hay un tiempo en donde ella no, ya porque tiene familia, Sí, po. qué sé yo, y es mucho más fácil desde el punto de vista de lo práctico, de lo logístico, de pronto incluso quedarse acá, digamos, ¿cachai? En la casa. Entonces, con todas esas personas que uno mantenía ciertos rituales, me gusta mucho esa palabra, los rituales, creo que son, digamos, importantes mantenerlos. Eh, de pronto se fumó, se acabó, y cuesta mucho retomarlo también precisamente por este tema de la desconfianza a la cual hacías mención tú, ¿verdad? Sí, es verdad. Pero en términos generales, has estado bien y nos has regalado además este libro, que es lo que nos convoca hoy, que es Preguntas al Sur de Fantasía. Bueno, en la medida que uno lo va leyendo, se va dando cuenta de por qué el título. Y claro, en algún Dempsey también en el prólogo lo evidencia, ¿cierto? Dempsey Figueroa, que es la encargada del prólogo. Eh, Preguntarte, te lo comentaba ayer o hoy, lo concreto es, ¿qué te resonó de este libro? ¿Verdad? Que es La historia sin fin de Michael Ende. Ah, ¿Qué te la misma ¿En versión serio? tenemos acá. Sí, lo compramos en Argentina. Está muy bonita esta edición, está muy bonita. Sí, 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 es linda, es linda. ¿Qué te, Mm, qué te, qué te resonó en particular de este texto para dialogar con tu poesía? Yo creo que, bueno, el tema de la imaginación, el tema de la posibilidad de soñar, eso, la imaginación como posibilidad de salida, de fuga, pero también de construcción como de algo nuevo, siempre me ha llamado mucho digamos, la atención. Mm, de alguna manera, esto también coincide no sé, con esta épica, en general con la épica. ¿Por qué será? Me preguntaba que me tocan tanto me llegan tanto, ¿verdad? Las historias, digamos, estas historias tradicionales, épicas, también, ¿verdad? No sé. eh, este personaje, este protagonista enfrentado a ciertas fuerzas, digamos, oscuras, todopoderosas, ¿verdad? Desde una aparente de pronto soledad, que finalmente nos damos cuenta que no es tal, porque siempre llegan, no sé, pues, amigos, hay fuerzas, digamos, que Claro. lo ayudan finalmente a confrontar este tipo de adversidades. Todo eso de alguna manera
digamos, se involucra también o está aquí, pues. Y es, bueno, porque yo antes de leer el libro vimos la película, de la cual el mismo Michael Ende reniega, hicieron un bodrio, digamos, con mi texto, pero ¿sabes qué? No obstante, cuando la Pero vimos por ahí, sí, yo creo que eso nos pasó a la generación 80, ¿no? a eso, eso iba a decir, Sí. ¿viste? Sacaste ahí de la lengua. Pero que no obstante, digamos, la opinión de Endel, porque nosotros vimos primero la película, nuestra generación 80 Sí, vio po. eso y fue un obsequio, fue un regalo hermoso, digamos. Yo creo que, que llevamos acá, digamos, hasta hoy, ¿verdad? Y por más que Endel lo diga, digamos, que la película fracasó, que saquen mi nombre de los créditos, qué sé yo, y todo el tema, porque hubo todo un conflicto ahí Sí, ahí tiene con la una producción entrevista y con donde el dice director. que, claro, una entrevista donde dice que le parecía pornográfico. Claro, ¿cachai? Pero a pesar de todo eso, yo creo que ni el mismo Michael Ende sería capaz de convencernos en la actualidad que, digamos, de lo significativa que fue para nosotros esa película, que yo la encontré bellísima y ha sido bueno también volverla a reencontrar en la medida que uno va criando también, que tiene hijos, ¿cachai? Entonces, porque creo yo que igual está digamos, está ese trasfondo po, de la persona que lee, que se involucra, ¿verdad? Que en este caso, digamos, es ahí Sebastián, ¿verdad? Sebastián. Como lector que tiene que renunciar a cosas y tiene que comprometerse de tal manera con el libro, porque de otra manera no resultaba, que puede salvar, digamos, este mundo en apariencia lejano, en apariencia, como te decía, así como todo poderoso, pero que sin embargo depende de la voluntad humana de imaginar para poder sobrevivir. Pues. Y eso creo es brutal, pues es fabuloso. Y la historia se vuelve a construir nuevamente, ¿verdad? Yo creo que todas esas cosas resuenan finalmente en mí como para abordar la escritura también de este libro, ¿ya? Y por otro lado, como te comentaba, está el tema de mi propia experiencia como papá, ¿ya? Como padre, en donde tenemos que reinventarnos también continuamente para seguir viviendo y proyectando esta especie de niñez, ¿ya? Y eso Cuidarla. uno creo que y eso uno se lo lleva también a su misma, de pronto a su misma escritura, ¿ya? Y no por eso es menos relevante, y no por eso es menos profunda. Pero el Ahí hablante viene otra. acá, es cierto que, o sea, no es un héroe finalmente el hablante de este libro. O sea, es un hablante que está renunciando constantemente a cosas y que está poniendo en conflicto constantemente todo lo impuesto. Hay un poema en particular que dice, para traicionar tu máscara, escribe. A mí me hizo mucho sentido porque, claro, además cruzas con tus otros textos, que son Romería y El mapa roto, porque parte además dice, te cansó la palabra territorio, te agotó la palabra ciudad, el terruño es insufrible, no lo digas. Bueno, después lo puedes leer tú, pero claro, en este texto en particular me llama la atención eso, que finalmente no es un héroe como es Sebastián en La historia sin fin, sino que acá el hablante es el que está renunciando y el que está poniendo constantemente en conflicto todas las situaciones. Sí, es que tal vez no tengo aún, o no sé si me interesa en este punto tener el nuevo nombre de la emperatriz, ¿ya? Y decirlo, porque eso finalmente es una conclusión y una respuesta, y yo creo que las respuestas son buenas, pero yo no sé, de alguna manera te orientan, ¿verdad?
pero creo que en este punto no me interesa tanto el tema de la respuesta en sí, me interesa más el fenómeno ahí de preguntarse y cuestionarse, ¿ya? Porque yo veo en ese arco de pronto de interrogaciones la posibilidad como de avanzar también, ¿verdad? De tener Claro. como nuevas perspectivas digamos, de cosas, no sé, de escritura, nuevas preguntas que de pronto te hacen iniciar de pronto un viaje, ¿ya? Me pasa que eso es lo interesante para mí. No me interesa resolver, digamos, las cosas de pronto en este libro. No me interesa trabajar con un poco con certezas, ¿verdad? Y con certeza me refiero a la certeza, ponte tú, de la violencia con la cual eh, digamos, el mundo occidental tradicionalmente se ha vinculado con el mundo indígena en general y mapuche en particular, que se sigue repitiendo hasta el día de hoy, para hablar de, no sé, carabineros, allanamientos a comunidades y cosas así. Es una realidad, pero esa realidad también está expuesta, está escrita, está conocida. A mí me duele mucho, eh, eh, pero creo pero insisto, creo que eso es una certeza, digamos que está. Me interesa un poco más la indagación, me interesa más la problematización mía, digamos, en particular, respecto de cómo yo en este punto, como escritor, como padre, como mapuche, ¿verdad? Etcétera, como persona, como humano, también me vinculo con este origen y trato, digamos, de que sean cuestionamientos, no sé si lúcidos, pero tal vez lo más honesto posible. En ese aspecto creo que la nada, como veo la nada, de pronto la nada la veo como esta impostación, ¿ya? Sí, justamente para allá iba la otra pregunta de qué significaba la nada en este libro, que además su portada tiene esta niebla, ¿no? Esta niebla que va avanzando y que va Bueno, dejando todo es en el río blanco. Biobío. Es el río Claro, Biobío. Esa es una fotografía que hice como hace 2 años ahí en la ribera del Biobío, una mañana muy, muy helada con niebla. Bueno, acá donde yo vivo, bueno, es Chihuayante, Chihuay ya, Antú, ¿ya? Que es como el sol, es como un sol entre niebla, ¿ya? ok. Entonces, eso significa. Y claro, tú te das cuenta cuando amanece, sobre todo en este tiempo, es como la niebla toma unos ribetes dorados, digamos, muy impresionantes sobre el Biobío. Entonces yo fui una de estas mañanas un poco antes que saliera el sol y fui a hacer algunas imágenes, algunas fotografías y justo pasó este pajarito que creo yo el que justo iba en dirección hacia el sur, po, ¿ya? Que creo yo el que termina siendo la fotografía, que es como Claro. nuestro protagonista. Bueno, se dio todo, digamos, y Buscando las preguntas. Pero claro, en ese sentido, ¿qué representa también la nada? Así como la pregunta anterior era qué te resonó particularmente del libro de Ende. Eh, ¿Qué significa, o sea, cuál es la nada en esta? Porque la nada es casi protagonista del libro de Ende, ¿no? sí, claro, claro. Exacto, la nada es como el antagonista principal, ¿no? Claro, Mm, Y Gumork, el lobo finalmente es como el mensajero solamente digamos, ¿ya? sí, Eh, yo creo que la nada en ese sentido, por un lado, es, de pronto esa impostación que a veces, o esa certeza, ¿verdad? La certeza del dolor y todas esas cosas que de alguna u otra manera nos siguen anclando
y esto puede ser polémico, ¿ya? Puede ser un poquito polémico, pero nos siguen anclando de pronto a hechos, memorias de pronto pasadas, ¿ya? Y a veces, creo yo, creemos interpretar o arrastrar, ¿verdad? A veces intentamos hacernos cargo de estos dolores, de esta memoria versus la historia, ¿verdad? Como dos ejes que van ahí como paralelos y que muchas veces se cruzan, otras veces pugnan, eh, ¿verdad? Pero que sin embargo, en el fondo, digamos, en el fondo de nosotros no nos hieren tanto. Entonces, ¿por qué escribimos de pronto de cosas que mm, que no vivimos, no estamos atesorando, digamos, como corresponde? Entonces, a veces no solamente como escritor, sino también como lector, me doy cuenta de eso. Hay ciertas escrituras que, que yo diría que arrastran de pronto ese germen, por eso hablo un poco del tema de la máscara también, también ahí, ¿verdad? Entonces, Hay y una por otro lado, en tensión, otro poema digo, si no duele, si no te duele, ¿para qué fingir un poco de pronto la escritura? Por un sentido político, por un sentido coyuntural, mm, por un sentido sí, más estratégico, incluso maquiavélicamente, que si yo me sitúo con ciertos aspectos escriturales, voy a ser de pronto más leído, me instalaré mejor. a ver, estamos La nada, creo conversando, yo, está por ahí. Yo creo que está por ahí. Pero está, insisto, pero sobre todo en los peligros de esta gran certeza, digamos. claro, como verdad absoluta. Claro, por cierto, por cierto. Estamos conversando con Gwenan Escalona y voy a pedirte, Gwenan, que para que nuestros eh, oyentes y quienes nos están viendo se hagan una idea de qué es lo que estamos conversando, que tengamos una lectura del libro eh, para poder seguir conversando luego más sobre este libro de Al Sur de Fantasía. Ya, perfecto. ¿Tienes alguna sugerencia tú? Sí, pero tendría que empezar como de atrás para adelante. Porque, por ejemplo, este mismo, para traicionar tu máscara, escribe, me parece que era un texto, Ajá. pero hasta el final, pues hasta la 66, ¿cierto? Sí. Ya. Vamos a partir por el final. O casi el final, porque hay uno antes. Para traicionar tu máscara, escribe. Te cansó la palabra territorio, te agotó la palabra ciudad. El terruño es insufrible, no lo digas. No más comarcas, no más provincias, no más frontera, ni el ciútico Far West, sin antes abordar tu decadencia y confrontarlos con estos años, con la materia, la comodidad del auto, el puesto de trabajo, la casa de 2 pisos y el césped que cada tarde riegas. Ofrece la nebulosa al centro de tu pecho, esta donde no hay dureza en la que plantar banderas. Vamos, Wenuán, que alguien ahora te acompaña como lo hicieran con Atreyu, y te seguirá siempre y cuando no lo embolines con hablantes indeterminados, cínicos. Ya diste unos giros hacia el pasado en romería, no fue suficiente. Así que tus pasos se fueron con un mapa roto, no fue suficiente. Y tu fastidio contra el mundo persiste, pero tu fastidio persiste aún más agudo contra ti, que también eres un mundo. No, memoria, ahora no.
Ahora tus sentidos para resistir el viaje al sur de fantasía. Tú, varado en la playa del afecto, ancla como par de ojos cosidos en la nuca, pero en nombre propio, Wenhuan, habla en nombre propio. Bueno, es un poema de largo aliento. No sé si sigo, continúo. Ya, seguimos con la siguiente patita. Quisiste inventar un retorno al campo y ahí estuviste, viendo girar las estrellas por 4 estaciones. Solo 4 porque en el fondo sabías que la unión definitiva con la naturaleza y el pasado no era lo tuyo. Un Wellebeck tardío diciéndote algo así como te lo advertí. Sí, te preguntabas cuánta de esa falsa convicción prospera en las letras de lo que llaman literatura indígena. Sientes que ha llegado el tiempo de caer en ti y lastimarte y aguardar por nuevas cicatrices. Agradece tus cicatrices, tuyas, que por la carne se entienden los giros del mundo y tu tiempo. Es inútil cambiar los escenarios, los años, el personaje. Es inútil justificar con archivo los dolores, viajes iniciáticos que no dejan tierra en las manos. Si al final rebosas en la figura de tu propia humanidad, tú, compañero, tú, mapuche, tú, poeta. ¿Qué es tu militancia con la sangre, tus saltos en el tiempo, Wenhuan? Escapes. Un mirar el centro desde el borde, y en el centro una máscara llamada memoria, memoria, memoria que atora. Toma piedras, un arma o una palabra y apunta al entrecejo del antifaz que también es mi frente. Que alguna falsedad muera con este acto de fe en la poesía. Eso, abraza a tu gemelo perverso que anda al lomo de un puma y que alguna falsedad muera en el movimiento, porque en la casa que te hicieran con memoria el fuego se apaga y espejismos calientan sus manos. Que alguna falsedad muera al sur de fantasía, Wenhuan, tú, compañero, tú, mapuche, tú, poeta. Pontificaron la memoria, Wenu, entre parlamento y truco, entre galerías, corbatines y truco, aceite y pintura nueva, la trampa de oso que siempre tiene hambre, el hito, el hecho, la firma, tu nombre allí, tu rostro allá en el papiro del acuerdo, en los salones del Consejo de Indias. Los herreros del poder son astutos y cadenas infiltran desde alturas que no vemos, jalan las arrugas de nuestra humanidad, del pensamiento y su palabra. De lejos han visto tu debilidad mestiza. Traes en el bolsillo pedazos de santuarios griegos, cadenas romanas y la idiotez hidalga, es decir, tu infinita capacidad de cinismo. Individuo, sí. Originalidad, sí, quieres la inmortalidad a los 40, a los 50, a los 60, pero en esta vida, sí. Quieres habitar en el dato y su primicia, ser el gran editor de los que vienen, porque, oh, al fin te han situado, validado en la corte atemporal, que pronto reconoces, odias y veneras. Memoria, reunión de ficciones, ética omnipresente. Mírala destruirse, bueno, en tu gran humanidad humana, lo prístino que estuvo en ella muerto en la cárcel de tus fobias, preferencias, objeciones y certidumbres. Memoria, construcción opuesta a la musa de la historia, que finalmente traducimos como un flujo maduro, como certeza o flujo bursátil en las venas de las instituciones, mezquinas con la imaginación, amigas del póster y la seguridad del pájaro en mano. Claro, se olvida que la memoria es también ácida, indeterminada, sináptica. Te formaste en palabras como exclusión, violencia, opresor, y sí, la carne te enseñó que sí, lo creíste, niño, estudiante, padre, lamien, peñi, compañero, y cerraste filas. Te comprometiste con ese mundo que bullía en el hogar, en la familia lejana que por primera vez aparecía en el sonar de tu pasión. Y luego vinieron los poemas, bellos poemas como tablas para armar puentes,
al ayer del apellido, pero los conmovidos representantes de la literatura pusieron en tus propias manos la expiación de sus demonios, la culpa, Wenwan. La peligrosa culpa surgió como el nuevo encomendero de tu espíritu, poesía cooptada por la culpa, un pesado y nuevo agravio que aprendiste a utilizar muy bien como interlocutor, mensajero, lenguaraz, huerquén de los que sí tienen tierra en los surcos de las manos y guardan los misterios de su lengua, una que no te has esforzado en aprender. Ay, arte indígena, te han dado la responsabilidad de la resistencia y al girar en esa órbita te has vuelto monótono, predecible, porque tal como ocurre con los hijos, tu dolor y alegría deben proyectarse, tu palabra debe proyectarse como la flecha incendiada que muestra el camino entre la niebla, la duda y lo inmóvil. Para la vida no basta el recuerdo. Corre, arte indígena, huye de lo espurio y abreva en la sorpresa para seguir andando. Si no hay deslumbramiento, nos pudriremos en la certeza, en la madurez. Hay máscaras sobre tu memoria, Wenwan, pero escribe en nombre propio para traicionarte, para traicionarlas. Ve con tus preguntas al sur de fantasía. Excelente. Leímos toda la sección al final. Sí, es que es bien difícil cortarla, ¿no? Mm. Además que se tensiona, me parece que es súper interesante la tensión que se genera y que generas en este texto con la propia poesía mapuche. Y en ese sentido me gustaría preguntarte, ¿tú te defines como un poeta mapuche? Yo soy mapuche, Y de, claro. y de ser así, ¿cuáles son las particularidades que te definen como poeta mapuche? Las particularidades. Sí, Eh, porque chuta, claro, en este claro, es texto un se ejercicio súper tensiona. hedonista, no sé cómo llamarlo. No, pero finalmente acá logras tensionar también un poco esas particularidades, ¿no? Eh, Yo creo que entonces me parece interesante ese diálogo, esa discusión. yo creo que en este punto, tal vez una de las cosas que no sé si me logra distinguir, pero al menos que yo busco, es de pronto cierta renuncia voluntaria, muy consciente, creo que metódica, incluso eh, en una búsqueda de renunciar a la posibilidad de hacerme cargo de la voz de otros. Mm. Por eso, digamos, hablo ahí también como de hablar en nombre propio. Trato de pronto de darme garrotazos para luego, en definitiva, a mí mismo, ¿ya? Y dejar de hablar de un colectivo que de pronto para mí o dentro del radar de mis afectos a veces no está simplemente, ¿ya? Entonces, claro, yo soy mapuche y todo, pero no conozco evidentemente a todos los mapuches. No sé cómo son todos los mapuches. No sé si me interesa conocer a todos los mapuches, a pesar de que tengo muchos amigos que amo, amigas, ya, que son mapuches, tengo familia mapuche. Vengo de parte de mi familia materna, también familia de Machi, ¿verdad? Entonces lo que también, también es súper interesante, digamos, eso y vivirlo y estar también en el campo, pero a pesar de todas esas cosas no soy por lo menos en mi parada, digamos, personal y estética, digamos, también no soy como un defensor de estas colectividades, ¿ya? Eh, no escribo, digamos, desde el colectivo, ¿verdad? ¿Verdad? Y ojo, eso no tiene que ver con no entender o no coincidir o no respaldar, digamos, ciertas cuestiones que son de carácter, digamos, político. Ya Claro. esa otra cosa, ¿verdad? Pero tampoco quiero hablar desde esa, de pronto, obviedad, no sé. O sea, no Eh, necesariamente bueno, tienes que responder a.
a la contingencia y a la política en la poesía. Sí, sí, creo que, pero fíjate que acá hay un punto tal vez que es medio contradictorio y es como medio raro abordarlo también o hacer, digamos, tratar de explicarlo, porque siento que también es sumamente político. Creo que yo me acuerdo que hubo unos años en donde, no sé, a efecto de las becas, ponte tuvo proyectos, hubo muchos poetas mapuche, digamos, que se ganó un montón de pronto de cosas, po. Y yo siempre escuché a otros poetas chilenos, wincas, no sé cómo queramos llamarlo, que decían, pero es que eso es como discriminación positiva, solamente se lo dan porque es mapuche. He participado en varios encuentros y cosas así, no solamente acá en Chile, ¿ya? Y a veces, claro, si bien es cierto, digamos, muchos de esos fundamentos se basaban en temas estarticados porque no le habían dado la luca del fondo y cosas así. Sí habían algunas opiniones que se basaban más en como en cuestiones más, yo diría, estéticas, pues. Y revisando eso, igual a mí me da la impresión que digamos, no todas las construcciones poéticas están como, bueno, como pasa en todas partes, que están, Claro. hay algunas buenas, unas más o menos, digamos, otras más, de pronto más malas que hablan, digamos, no sé, que se nota más esa impostación así, ¿cachai? De pronto. Entonces, para mí es necesario jugarse un poco el pellejo en esto, en lo que dice. Y creo que la posibilidad de pronto de imaginar, o es la posibilidad de imaginar de pronto un futuro, ya no tanto, digamos, como recordar. Recordar es bueno, sí, por cierto. Lo defiendo, sí, lo defiendo, pero es la posibilidad también de proyectar cosas o hacerse cargo, digamos, de este recuerdo, pero proyectándolo en esa posibilidad, que es profundamente creativa también, está la supervivencia de nosotros, ¿ya? Y en muchos aspectos, no solamente en materia, digamos, en materia artística, porque ahí coincido con Adonis, que yo en este libro tengo un pequeño epígrafe de Adonis, ahí cuando él, digamos, reflexiona sobre el mundo árabe también al cual pertenece, ¿no? Y por ahí en una entrevista decía, el problema del mundo árabe es que ha quedado. Mira, que quedó muy anclado, muy pegado, digamos, con el pasado y se ha preocupado poco ¿cachai? Como del futuro, po. Mm. Y lo dice él, digamos, como un poeta que ha sido también Sí, cuestionado y perseguido, y, ¿cachai? Precisamente porque ha escapado un poco a los estándares, a esos estándares, ¿verdad? De cómo debería ser un poeta en su misma situación, o como que no se ha hecho cargo, digamos, también del tema de la memoria, como se suponía que sí, debía justamente haberlo hecho. cuando yo te decía que en realidad este no me parecía que era un libro que se hacía justamente cargo de las memorias, como la palabra y todo lo que se implica, sino que era un libro en contra del olvido finalmente. Es como lo que le pasaba también eh, a Sebastián, a la princesa en realidad, que no había que olvidarla para que no desapareciera. Tiene eso de que Pero es un libro, cambiándole el nombre. claro. Entonces acá, que es el acto de crear finalmente, pues. Ese cambiar el nombre es el acto de crear. Entonces, en este libro, eh, yo siento, porque claro, yo no leí los otros libros íntegros tuyos, leí pedacitos, pero sí en los otros, como tú comentabas acá, hablas de memoria, entonces está ese apego con el pasado, pero acá ese apego no es que desaparezca, sino que se reformula para no olvidar, en definitiva.
que es muy diferente a estar recordando, o sea, a la memoria como acto recordatorio, sino que es el no olvidar como un acto creativo. Mm. Sí, claro. Bueno, yo creo que ahí en el... Yo creo que esa actitud siempre, como que siempre ha estado, pero um, yo creo que la he podido, no sé si madurar sea la palabra, pero me he dado un poco más el tiempo de profundizar en ello en los últimos textos. Siempre vi a Romería, mi primer libro, como un acto como casi de saludo a la bandera, porque en Romería yo de alguna manera hablo con los antepasados, con mis abuelos, hago ese gesto. Yo creo que como mapuche es necesario tenerlo. Pero también siempre estuve muy claro, incluso cuando ya estaba terminando ese libro, de que esa área, esa materia, ese pasado, esa memoria tampoco iba a ser digamos, como mi hábitat, ¿ya? O el sustrato fundamental del cual o al cual volver para escribir. Eso siempre como que lo tuve muy claro. Por eso que casi al final de ese libro, en Romería, ¿verdad? Digo, solo pasaba a saludar, qué sé yo, y también nombro el mapa roto en un poema. Y después, a partir de esa frase, ese verso, titulo el siguiente libro que se llama El mapa roto, en donde hay una cosa muy loca después ya a partir como en la segunda mitad del libro, en una sección que se llama como asedios. Y ahí yo comienzo a intervenir un poco más la historia, a jugar con personajes, o sea, esta historia lineal, digamos. A mí me gusta mucho la historia, digamos, como fenómeno. Yo estudié historia también, ¿ya? Entonces, y hubo muchas de estas lecturas disciplinarias que quedaron muy, muy pegadas en mí. Siempre fue muy entretenido aquello. Eh, pero comienzo a intervenir también esta especie de calendario digamos, cristiano que tenemos hasta el día de hoy, pues, con personajes y cosas, y comienzan esos cruces y ahí me pongo a mí mismo como personaje, pues, ¿ya? Yo, Mm. bueno, como personaje, como escritor, o sea, esa aproximación está ahí, ¿ya? Eh, y ahora creo yo lo continúo un poco digamos, con este libro, poniendo énfasis en otras cosas, claro, pero está ese buen humano. Por eso no hablo no sé, un poco lo que te decía antes, o sea, no, si dijera, no sé, hablar en esta persona, en este hablante, digamos, más general, nosotros, ¿cachai? Sufrimos, y Claro, los meto a todos en cuestión en un saco que no tiene mayor sentido para mí hacer ¿cachai? Hacer ese ejercicio. Como te digo, no me interesa esa representatividad que la encuentro un poquito, no sé, media mentirosa, digamos. Yo creo que hay que tener claro. mucho hay que tener mucho apetito como para, para adjudicarse aquello, digamos. O muchas patitas, no sé. Sí, quedó sumamente. Entonces por eso también ahí me hueveo solo, ¿cachai? La casa, el segundo piso, regando el césped, ¿cachai? Vivimos finalmente en la ciudad, en otro poema lo digo ahí, seguramente yo me voy a morir, me voy a ir a morir a un cementerio general, digamos, ¿cachai? Claro. Entonces, yo creo que por ahí va un poco va esa cosa, pero son palos dirigidos básicamente a mí, digamos, como espectador también de mi propia realidad, ¿cachai? Y tal vez espectador de mi propia mapuchicidad, cómo va cambiando también. ¿Ya? Sí, A y en veces, ese a veces en sentido, alza, a veces a la baja, ¿cachai? No sé. sí, y en ese sentido, ¿qué te pasa ahora en términos, o sea, personales, desde tu yo mapuche, desde tu yo ciudadano, desde tu yo padre, poeta? ¿Qué te pasa ahora no sé, cuando ves la Machi Francisca, por ejemplo, en la Convención Constitucional? Eh,
o a la misma Elisa Loncón, que es Me presidente, parece, me que la parece, preside, digamos. me parece Entonces, maravilloso. Me parece maravilloso, me parece fantástico desde el, digamos, porque ellas han llevado precisamente lo que significa eh, eh, vivir o pensar como mapuche, po, ¿ya? Estas formalidades, por eso te hablaba de estos rituales. O sea, para el mapuche la palabra es muy importante, no es una cosa, digamos, liviana, ¿verdad? El mapuche finalmente, o tradicionalmente, cuando te decía que iba a hacer algo, si tú hablabas con algún lonco, no habían documentos firmados ahí al respecto, estaba la palabra y el peso de esa palabra. Imagínate el discurso que dio la Mien Loncón, ¿verdad? De hablar de esta familia, le está hablando, digamos, finalmente nos está hablando a todos, a toda esta chilenidad un poco guacha, un poco perturbada, un poco desquiciada también, pero de forma amorosa, y ahí cambió todo el paradigma, ¿cachai? Ahí está la clave de todo, creo yo. sí, sí, fue muy emocionante ese momento. Por eso fue Ahora, emocionante. mm, no, y además le habló a los niños y niñas. A mí eso me dejó como con una gran satisfacción también del momento que estábamos viviendo, porque creo que lo dijo, no sé si fueron exactamente esas palabras, pero dijo para que ningún niño o niña siga sufriendo. En el fondo, los niños de la Araucanía que están ajenos a todo derecho, ¿no? Los niños del Sename, que también están ajenos a todo derecho. Me parece que Exacto. en ese discurso hubo un guiño a los niños que a mí me marcó mucho, que yo quedé muy, muy impactada y muy agradecida también por el gesto. Y Ahora, bueno, los niños en tanto también eh, creadores de esta proyección, de este futuro, ¿cachai? claro, Llámese Chile, llámese Gualmapu, ¿me entiendes? Y estos cruces, entonces, desde ese punto de vista, claro, fue bien valioso, acertado, amoroso, o sea, sí, fue muy, muy, muy emocionante. Bueno, Ann, y en tu, a ver, voy a utilizar estos tres verbos porque no sé con cuál te identificas. Desde cómo te sientes, cómo piensas o cómo crees que ha cambiado tu lenguaje poético desde tu primer libro hasta ahora. pienso que, a ver, como creo, como pienso, ¿cuál es el otro? Claro, que las personas siempre cuando dan la opinión dicen yo creo o yo pienso o yo siento. Son como las tres que se utilizan, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, ¿con cuál te identificas más tú? Y claro, ¿cómo ha cambiado en el fondo tú, cómo sientes, piensas o crees que ha cambiado tu lenguaje poético desde tu primer libro? Mm, me siento un poquito más, no sé, yo creo que les pasa a todos finalmente, que uno quiere, tal vez con el primer libro, uno que, tal vez el resto de las personas, el mundo exterior, no sé, los otros poetas, los amigos, tienen tal vez una incidencia, digamos, más profunda en las cosas que, no sé si profundas, pero al menos un impacto mayor. Es como que si de alguna manera tú quisieras también estar escribiendo como para ellos. Y uno, no sé, tiende a decir, oye, mira, yo escribo, ¿cachai? Yo escribo. Y uno va adopta ciertas cosas, digamos, una especie de seriedad o no sé, como si fuera una especie de misa o ceremonia, digamos, no sé cómo llamarlo. Eh, Hay una liturgia. ¿Ya? Una seriedad que tampoco es tan de uno, si uno igual se ríe, ¿me entiendes? Entonces, todas esas cuestiones después tú las vas pensando y dices, no, 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 ¿cachai? Si yo no soy solamente eso.
Y eso me sucedió con el primer libro, ahí con Romería, que va en un tono, digamos, un poco mucho, un poquito mucho más, digamos, seriote, digamos, ya, como más, yo diría que más triste, más denso desde ese punto de vista, y yo creo que menos da cuenta y menos humano desde el punto de vista de la complejidad que soy. Pero para ah, mm, a ver, como cambiar un poco esa situación en la medida que uno va escribiendo más también tiene más carácter, sí, yo creo que es como un proceso también de madurez escritural, ¿cachai? Así como uno madura biológicamente y a veces es incapaz de tomar ciertas decisiones porque no está preparado cognitiva, biológicamente, como para comportarse de determinadas maneras, ¿verdad? Creo que la escritura también, pues, y es bueno también, digamos, hacerse cargo y no renegar de nada, ¿cachai? Ahí están los libros, este era yo, digamos, en ese momento. Y creo que desde ese punto de vista también es bueno, digamos, hacerse uno mismo un contrapunto de irse cuestionando también sus propios relatos anteriores. Creo que con el tiempo sí he modificado algunas cosas. Creo que he sido un poco más libre, un poco más suelto para plantear las cosas que de pronto que quiero, digamos. Mm. ¿Cachai? Tal vez no tanto No, claro, o no, sea, ¿cachai? en un primer Pero sí libro es bueno, pero la sí es bueno, tensión, ¿cachai? Hacer esto, chasconearse, claro. ¿cachai? Chasconearse un poco, ¿cachai? Que también algunos lo verán, digamos, como un riesgo. Siempre admiré, ponte tú, bueno, a estas dos personas, está dedicado a dos personas este libro. Uno es Guido Eitel, ¿verdad? Y la otra es mi maestro de taekwondo, Alberto Jaramillo, ¿cachai? Que en su medida fueron dos guerreros, ¿cachai? Están bien. Eh, entonces, lo del Guido, lo que siempre admiré fue que era capaz de colocar en un libro muchas cosas y renunciar un poco a este sentido de unidad que necesariamente de pronto los libros tienen que tener para que te lean bien o te entiendan y la verdad. ¿Cachai? Entonces, ¿y por qué no un poema, ¿cachai? De amor? Un poema de amor tan mal visto, digamos, ahora. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Cachai? Eh, yo no sé si lo consigo, pero al menos trato ahora así como de irlo involucrando dentro de este concierto que implica vivir, de este concierto de días, de situaciones, de altibajos, ¿cachai? Que uno tiene. Entonces hay ciertas marcas que quiero estén ahí y están finalmente ahí digamos, en ese libro también, pues. ¿Y por qué mi maestro, Alberto, en el taekwondo? Porque creo que la posibilidad de improvisar de alguna manera en ciertos combates, o sea, yo antes combatía mucho, participaba en competencias y todo eso, pero a veces, no obstante que tú tengas como un plan, a veces es la improvisación, salirte un poquito de ese esquema es lo que te permite marcar, hacer algo distinto y que sorprenda, ¿cachai? Entonces creo que ahí está el kung fu general, ¿cachai? Entre esas cosas, digamos. Y no ser tan, ¿cachai? De pronto tan Oye, decisivo. para coronar este momento, todo esta, todo tu discurso, que quisiera pedirte que leyeras Wenoam piensa en la inutilidad de sus tropas. Ah, ya. Por qué ese poema? A ver, cuenta. Bueno, lo leemos primero, ¿no? Después lo comentamos. Ya, me parece. Déjame buscarlo. A ver No, si y lo tiene también ahí en la página. sí, está la 41. Y también me gustaría que, bueno,
que después pudieses terminar con 3 emisarios. ¿Sabes qué? Ese texto a mí me gustó mucho porque, claro, tiene esto del emisario, del lobo, ¿cierto? Pero acá van 3, entonces se conjuga además muy bien con tu propio diálogo, ¿no? Ya, Eso, perfecto, ya, me callo. como usted diga, como usted quiera. Estamos acá para leer. Ya. Wenhuan piensa en la inutilidad de sus tropas. Abro los ojos y veo las fogatas, humo, tropas que vienen del profundo viento de mi cabeza, hombres que surgen del sedimento de mis obsesiones, se mueven, liban entre acero y ceniza. Reparo en sus cascos, los bocetos de sus escudos, el vermellón de sus capas y corazas, polvo de festos en ellos. Es una gran columna. De noche encendemos antorchas frente a la gran capital del sur de fantasía y los ciudadanos con sus bancos y senadores, con sus artistas y academias. Los ciudadanos ven mi ejército como a una gran culebra ardiendo y escuchan su redoble como a una demanda. Rendición. Pero mi ejército no emprende el asedio y se queda inmóvil con nostalgias del Far West. Cuando pasamos frente al puente de Wallmapu, una sirena advierte a sus moradores. Ellos vacían sus iglesias, cavilan, abren las compuertas de su fortaleza y dejan que sus niños crucen los fosos y se unan a mi falange. Pero siempre ocurre que antes de darle un nuevo nombre, se elevan los niños como bellos globos chinos y sus padres, que los ven perderse en el aire, ríen hasta la aurora y luego vuelven a la faena del sexo. Mi ejército se queda boquiabierto mirando luces. Llega el invierno y mis hombres son pájaros que vuelan al norte. Ellos me siguen en formación triangular, gozosos porque al fin llegaron tiempos de apareo. Pero al arribo no hay rastros de mujeres en tierra y las vemos en el mar sonrientes, atándose con espuma hasta que se hunden con ella. Nosotros las buscamos, dando vueltas por las costas del mundo entre graznidos oscuros. Baja la moral. Caen pinos cerca de mi tienda. Soldados los tumban para la última gran pira. Se conmemora la muerte de la lluvia o la guerra. Hace 40 años que no vemos enemigos. Las ciudades nos tributaron hasta el polvo de sus mausoleos. El amor se fue al mar. No hay agallas ni escamas para reclamarlo. Lo sabemos, lo sé. Mi estandarte flamea en la cima de las dunas. Mi ejército es inútil. 3 emisarios. Ah, mira, venía a continuación. Ya, súper. 3 emisarios. 1. El emisario dijo que en sus manos creció la flor de la memoria. Ilustrado y mercader asienten y lanzan palabras a la fosa. Esperan que algo brote, pero solo murallas. El emisario cree tener la flor de la memoria, pero mira el horizonte con ceniza de Esparta en los ojos. 2. A la gran mesa del arte llega emisario, un hombre que aglutina pistas, heladas como la ruina del origen o la fotocopia de un laberinto. Gira y gira en la órbita de la palabra dolor, de la palabra oscuro, hasta devenir en postal. Romo. Un río de genes y política nos trajo este poeta, que dicen algo tiene que ver con mi mundo, uno al borde del silencio. El río de genes es un bosque, un montón de lápices. Emisario escoge uno, le saca punta y escribe cuando mira la ventana a secas, con un grillete de tiempo y afecto. El río de genes es un eco molesto, un Pepe Grillo que lo encara al cotidiano. Tu diálogo interno está quebrado, le dice, como el separado que mira cenar a los hijos tras la reja del patio. Emisario es un extraño en sí mismo. Wenhuan, nómade insoportable, detesta a emisario.
más le deja, pues sabe, agoniza. 3. Con los años se acuesta, con el peso de los poemas escritos en pensiones, con ventillos que escrutaron los pasos del amor, el daño al hígado y las manos, con la templanza reluciente en tu mollera, emisario, como una estética firme llegaste a los muros de Uruco, Santiago, Temuco o Barcelona, satisfecho y confiado porque había una cama esperando, un techo, una mujer que esfuma el olor de tu bosque. La grandeza de las calles, jardines, torres y mausoleos es por lo que nos recordarán al final del latido. Leíste de un rey que creíste tu hermano, que es como decir becas y premios, que es como decir laureles. Reputado entre los que comieron silencio y varillazos, el encuentro entre dos mundos como una pata de conejo, como una espina en la lengua que domesticaste, cicatriz que luces y no duele. Cambió la industria, la técnica, la fuerza de trabajo, tecnología en la pata de los bueyes, en el vapor y fibra óptica, y los indígenas se hicieron campesinos, y los campesinos se hicieron obreros, y los obreros clientes. Pero con los años a cuesta, emisario, con el peso de los poemas escritos, poeta, querías el papel de ciudadano de Fobos, la llave de la ciudad prohibida, un puesto de guardia para una lengua ultramarina en Dublín o caudillo en Concepción. El ciudadano puro, el letrado, te tiende a la mano como un huerquén de la memoria, pero tu mensaje con los años se pierde. El recado confidencial que traía se pierde entre puertos austriacos, entre tanta lluvia seca. El ciudadano puro te tiende la mano porque te lee con culpa, emisario, culpa. En fin, tú, con el peso de los poemas escritos, ya pagas dividendos en el 42 o Fontaine, mandas a tus hijos a clases y mira los autos pasar mientras tu mujer trabaja. Uruco, Santiago, tiene las murallas más altas. Sube y mira. Allá la tierra de tus padres, las frutas que comiste, los libros que sembraran metrópolis en tu sangre. Mira, allá el recado que perdiste en el camino y escribe que no hay retorno al país natal, porque con los años a cuesta, con el peso de los poemas escritos en pensiones, te has ganado el humo que llenan tus pulmones, las cervezas en los pubs después de las lecturas, el nicho que compraste en el cementerio general de la ciudad que te ha vencido, emisario, huerquén de la memoria, sin dolor, sin culpa. Escribe de eso, hermano. Muchas gracias, Buenoan. Te hemos exprimido en este programa porque has leído textos muy largos, pero que dan cuenta de este libro precioso que es Preguntas al Sur de Fantasía. ¿Dónde lo podemos encontrar en Valdivia? En Valdivia tengo que ir a Valdivia. De hecho, tengo agendada ahí una presentación que tal vez vaya a ser en el café latinoamericano ahí de mi amigo Wilson y de mi querida amiga Carla, ¿ya? A quien conozco hace un chorro de años, un montón de años, desde acá de Temuco. Así que lo más probable es que sea ahí y seguramente llevaré algunos ejemplares a alguna librería ahí que quiera tomarse la molestia de tener mis textos por Ya, ahí. perfecto. Súper. Pero por lo pronto, Por lo en pronto Valdivia, estoy, o puedo hacer algunos envíos, digamos, a gente, digamos, particular si así lo requieren, digamos. ya, súper. ¿Y no lo has distribuido? ¿No se ha distribuido como en otros lados? No, todavía no, la verdad es que Porque está no sé calentito todavía, en ¿no? qué parada ahí la editorial. Pero como siempre pasa en general, yo creo que la distribución más poderosa, lo que más saca, digamos, es la que puede hacer el mismo autor, agendando presentaciones aquí y acá. En ese
ahora que estamos con las cadenas un poquito más sueltas, sí que me encuentro agendando también algunas presentaciones presenciales, porque he hecho varias virtuales, pero claramente no es lo mismo. Entonces, ahora estaba viendo algo en Santiago, quiero ir a Temuco, quiero ir a Valdivia, y después ya veremos. Acá en Concepción igual estoy invitado a un encuentro internacional de... Es bueno ir a un encuentro internacional que a uno lo inviten. Lo malo es que sea el encuentro internacional en la ciudad donde vives tú. Claro, sí, me pasó también un par de veces. Ya, oye, bueno, quiero agradecerte este espacio, esta conversación, tu libro, por cierto, tu trabajo, y gracias por aceptar esta invitación de este programa, ¿cierto? Que tiene como objetivo principal siempre llevar la poesía y la literatura del sur de Chile a todo quien quiera escucharlo. Así que gracias por eso, y nos queremos ir con un tema, po, con una canción, si la puedes presentar, por favor. Ya, por cierto. Sí, ya, miren, quiero dejarles con ustedes para que esto sea como bien redondito, ¿verdad? Sobre todo dedicado a aquellos de nuestra generación, pues la generación ahí de los 80 que nos sorprendimos, disfrutamos, gozamos con la aventura de nuestro Sebastián y sobre todo con Atreyu, ¿verdad? Con Atreyu. Así que quiero dejar con ustedes la canción Never End the Story, ¿ya? Que la interpretaba Lima, ¿ya? Entonces les Oye, dejo... Atreyu que fue sex symbol en su época, Sí, sí, era un chiquillo guapo, digamos. ¿eh? Claro, Claro, pero era un niño, digamos. sí, pues, no, pero claro, pues, fue todo un sex symbol, como dices tú. Sí, ya, nos vamos con esa canción entonces de La Historia Sin Fin. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo miércoles, como siempre, a las 20 horas. Chao, chao, muchas gracias, Juanan. Chao, muchas gracias a ti, Cristina, por la invitación. Cariños, nos vemos pronto por allá. Chao, chao. Es todo por hoy. No cantaremos a las rosas, las dejaremos madurar para hacerlas mermelada de mosqueta. Trepidante. Ya no hay tiempo de lamentos, ya no hay más. Regresa el próximo miércoles a las 21 horas con repeticiones los sábados a la misma hora. Ya no hay más. En Radio Watt de la Universidad Austral de Chile.